Saludos estudiantes, vamos a iniciar la clase de hoy, la cual hemos denominado abundancia y variedad en los policultivos y monocultivos. El título precisamente es abundancia y variedad en monocultivos y policultivos. Ya en clases anteriores habíamos hablado de que la biodiversidad se refiere a la variedad de vida. Incluso en otra clase nos habíamos aventurado un poquito más y habíamos hecho algunos cálculos para determinar la variedad y para determinar la dominancia o abundancia de alguna especie dentro del ecosistema. Una vez que ya tenemos claro eso y podemos determinar los índices referentes a la variedad y la abundancia, vamos a poder tener un criterio más amplio para comprender algunos casos particulares que podemos ir analizando. Nosotros podemos analizar, por ejemplo, un ecosistema 1 y un ecosistema 2 y determinar la variedad o la dominancia en el lugar y compararlos entre sí. Pero también podemos hacer un análisis no cuantitativo, numérico, sino cualitativo, a partir de los criterios que ya incluso nos hemos venido formando a partir de estos dos conceptos. Y para hoy, en la clase de hoy, será trabajar básicamente en el monocultivo y en los policultivos como ejemplos que nos permiten entender de mejor manera dichos conceptos. Entonces, por acá mostramos dos imágenes comparativas. Por un lado tenemos el monocultivo a la izquierda, que son los monocultivos y que son los policultivos, ¿no? A la derecha. Esa es la pregunta que podríamos plantearnos. Ya vamos a entrar un poquito más en profundidad, pero por el momento podemos decir que los monocultivos se refiere al cultivo de un solo tipo de especie. Ajá. Con incluso no solo un tipo de especie, sino hasta genéticamente con ciertas características determinadas. Del otro lado, hablamos de los policultivos, que habla de una variedad de cultivos que se pueden, o de especies que se pueden sembrar en un área determinada. Aquí no solo se destaca la variedad de especies, sino incluso la variedad genética que puede existir dentro de las mismas especies. Y entonces nos preguntamos arriba, ¿no? Como mayor o menor, ¿no? Como cuando estábamos en la escuela y nos ponían a comparar cuándo es mayor o menor o igual que un número con respecto a otro. Aquí planteo, ¿no? La posibilidad de determinar la variedad, ¿no? Variedad de monocultivo, variedad en policultivo. ¿Cuál es la que tiene la mayor variedad, ¿no? Y entonces, evidentemente, la mayor variedad es de parte de los policultivos. Y si comparamos en términos de abundancia, vamos a determinar que la mayor abundancia se va a encontrar en los monocultivos. Entonces, en cierta manera, lo hemos puesto en rojo, tener baja variedad y tener mucha abundancia, son las características propias de los monocultivos y evidentemente esto es un problema para los ecosistemas e incluso para el tipo de agricultura que se está empeñando a desarrollar, que es el monocultivo. Entonces vamos a ver una tabla comparativa, pero vamos a hacer una comparación desde lo ecológico a los que son los cultivos monocultivos y policultivos. Primero definirlo, ¿no? Monocultivo es la explotación de una sola especie y esa especie es abundante. En el caso de los policultivos, se aprovechan muchas especies y hay mucha variedad de ellas. ¿Cómo es el espacio? ¿Cómo observaríamos nosotros el paisaje de un monocultivo? Lo vamos a observar como un lugar homogéneo, un paisaje homogéneo, donde usted solo va a ver un tipo de producto, ¿verdad? Y un paisaje que se mantiene constante en toda la zona. En cambio, en el policultivo usted va a encontrar un paisaje heterogéneo. Con respecto a las plagas, evidentemente la sobrepoblación de una especie en un lugar determinado, ¿verdad? Que eso es el monocultivo, va a generar plagas y enfermedades entre sí. En el caso de los policultivos, no es que no vaya a ocurrir, es que van a existir, a haber una diversidad y una variedad de especies,
va a existir un control de plagas a través de controladores biológicos, y esto se refiere a que se basa en el depredador que elimina a la plaga. Ajá, es decir, es ese tipo de estrategia agrícola o biológica donde un organismo depredador se alimenta de un X organismo que podría haber sido la plaga, y entonces lo que hace es que regula el número de individuos bajando y controlando la plaga determinada. Eso es como cuando en la casa tenemos una plaga de ratones y entonces usted trae un gato y el gato se convierte en un controlador biológico porque lo que va a hacer es disminuir el número de ratones en la casa. ¿Ok? También el monocultivo, dado a este problema de plagas y enfermedades, requiere un consumo mayor de agroquímicos, y el policultivo no necesita o no requiere agroquímicos. Incluso hay alternativas agroecológicas para suplir, digamos, el uso de abonos o fertilizantes. El monocultivo es importante para la industria agrícola, es muy rentable, puesto que la producción es en masa, es en gran cantidad y por lo tanto es sumamente rentable. De hecho, hablamos de una agricultura industrializada, y esta agricultura industrializada es basada en la extracción, ¿verdad?, de mucha agua, de mucho suelo, para producir en gran cantidad un producto. Ajá, en cambio, el policultivo se caracteriza por ser no tan comercializable en el sentido de rentabilidad económica como para producir y exportar grandes cantidades, sino más bien se convierte en una forma sostenible, una forma muy limpia de productos sanos y frescos para un mercado interno, que sí, pues, perfectamente lo puede manejar. En el caso del monocultivo, se necesitan menos terrenos para poder producir, se produce gran cantidad en poco terreno. En el caso del policultivo se necesitan más extensiones de terreno, para poder producir gran cantidad. En el caso de los monocultivos, agota rápidamente los nutrientes del suelo por extracción, y los nutrientes del suelo en el policultivo se renuevan cíclicamente, ¿verdad?, a través de procesos biológicos que se desarrollan ahí. ¿Ok? Cuando hablamos de los policultivos y hablamos de la extensión de los terrenos, hay que hacer una aclaración por acá. No estamos hablando que es que se necesitan tan más bosques para poder cultivar, sino más bien es que incluso los mismos bosques, lo que se llama silvicultura, se podría convertir en una forma sostenible de cultivar sin destruir, digamos, las vinculaciones ecológicas que existen en un lugar. Aquí vamos a ver algunas imágenes de monocultivos que se desarrollan en el país. Aquí observamos la piña. Esto es un monocultivo. Vean el paisaje homogéneo, vean la tierra cómo es, ¿verdad?, cómo se aprovecha, se extrae. Este es un monocultivo de banano. Entonces vean que ahí prevalece un tipo de especie con una cierta característica. Acá tenemos un cultivo de teca, que es un árbol maderable. Acá tenemos lo que se llama la palma aceitera, que también son monocultivos muy grandes en la zona sur. Cuando uno viaja ahí, puede encontrarse muchos ejemplos de estos. Acá tenemos la caña de azúcar. Acá tenemos el café, que son ejemplos de monocultivo. Entonces nos planteamos la siguiente pregunta: ¿podríamos catalogar el monocultivo como un ecosistema sano, después de haber visto las características que analizamos ahora, y como un modo de producción agrícola sostenible? ¿Okay? Son las preguntas que nos podemos reflexionar a partir de ahí. Pues bueno, ahora yo les voy a compartir un video que nos va a permitir a nosotros tener un mejor manejo de los conceptos que estamos planteando. Muy bien, entonces vamos a ponerle atención a esto. Un prado florido. Una sinfonía de formas, frutos, aromas y colores. Este es un prado con una rica biodiversidad, en el que conviven multitud de especies distintas. La agricultura convencional apuesta justamente por lo contrario. En lugar de diversidad, aquí reina la monotonía. En este tipo de monocultivos se producen en buena parte los alimentos para humanos y animales.
Pero una investigación científica en curso muestra el increíble potencial de las combinaciones de semillas de gran biodiversidad. El fitoecólogo de Zúrich, Bernhard Schmidt, aventura un pronóstico. Cuando no solo mezclamos 2, sino 4 u 8 especies, creo que es posible incrementar la cosecha hasta en un 50%. Es justamente el tipo de perspectivas que necesita la humanidad, pues esta aumenta más que las cosechas. La FAO ya advierte de una posible escasez de alimentos. Bernhard Schmidt y su equipo observaron al cultivar plantas de prado un efecto hasta ahora desconocido. Inicialmente ellos querían saber cuánto se podía cosechar en los cultivos mixtos en comparación con el monocultivo. Para averiguarlo comenzaron en 2012 a criar plantas de prado cerca de la ciudad de Jena. Por un lado en cultivos mixtos, por el otro en monocultivos. Luego se comparaban las cosechas. De todas las especies se escogieron algunas que más tarde fueron cultivadas en el invernadero de la Universidad de Zúrich. Usamos 12 especies distintas. Son plantas de prado europeas que crecen espontáneamente en nuestros jardines y campos. Aquí tenemos, por ejemplo, Dianthén menor, un tipo de geranio y otras plantas herbáceas. En el invernadero se combina de diversas formas las semillas provenientes de monocultivo y de cultivo mixto. Periódicamente se mide el crecimiento de las plantas para determinar nuevamente las diferencias de las cosechas. El resultado: en el cultivo mixto las plantas crecen más sanas que en el monocultivo. Sus raíces son más grandes y las hojas más frondosas. La razón es que las diversas especies aprovechan mejor los recursos, por ejemplo, la luz del sol. Aquí tenemos una combinación de gramínea con consuelda. La consuelda es una planta baja y puede aprovechar la luz mejor en el nivel inferior del prado, mientras que las gramíneas aprovechan la luz más intensa de los niveles superiores. La combinación se asemeja a las especializaciones típicas de los bosques. Las hojas superiores más gruesas captan mejor la luz, mientras que las hojas de las plantas de umbría son más finas y pueden aprovechar mejor la luz tenue. La combinación de plantas tiene además otra ventaja: sufren muchas menos plagas que los monocultivos. En cultivos mixtos, las plantas se protegen mutuamente. Las combinaciones son superiores en muchos aspectos y brindan, por tanto, una cosecha considerablemente mayor. Tras varios años de comparaciones, los científicos constataron otro efecto que habría sorprendido al mismísimo Darwin. Lo sorprendente es que, a consecuencia de la microevolución, en solo 8 años hemos logrado de manera natural plantas muy apropiadas para las combinaciones de semillas. Es decir, en estos 8 años, una especie de hojas largas desarrolló hojas aún más largas, mientras que una especie rastrera se especializó aún más en producir hojas rastreras. Este efecto se puede aprovechar. Por ejemplo, se puede producir más heno usando mezclas de plantas de prado optimizadas. Esta técnica podría aumentar el rendimiento de otros cultivos, por ejemplo el trigo, combinando diversas variedades. Biodiversidad en lugar de monocultivo, aunque aún no se aplica. Bernhard Schmidt está convencido de que es posible desarrollar mezclas que, en comparación con el monocultivo, podrían incrementar la cosecha hasta un 50%. Los métodos convencionales, por el contrario, ya han llegado a su límite. Si queremos incrementar las cosechas, tendremos que desarrollar sistemas completos, por ejemplo, paquetes de 20 especies que, combinadas entre sí, den una mayor cosecha. La esperanza de los científicos ya no está puesta en el cultivo y manipulación de superplantas, sino en la biodiversidad de las supermezclas.
Bueno, de esta forma llegamos al final de este tema. Los invito a que realicen las actividades que corresponden a este temita de hoy. Espero que haya sido de su agrado, que les haya gustado y que sigamos pensando en diversidad. Muchas gracias. Que pasen buen día.